Aquí en el punto 1 de nuestro material, quienes tienen la cartilla, por favor, nos hacen una pregunta. En Génesis 3, versículo 1, dice que la serpiente era, ¿quién era la serpiente o qué tipificaba la serpiente en ese momento? Al diablo, a Satanás. Para que tengamos claro, primero, tener la identidad de quién es nuestro adversario y quién es el que está mintiendo ahí, que es Satanás. Entonces, la serpiente era astuta y podemos ver su astucia. Entonces, ahí por favor llenen en ese espacio que ahí hay una linecita y responda astuta. Y podemos ver su astucia en las mentiras que usó para engañar a Eva. Ahora vamos a recordar el pasaje que acabo de leer el pastor Palechor y me regalan la siguiente diapositiva porque vamos a comparar algunos versículos para que podamos encontrar las mentiras que este enemigo nos estaba diciendo. El versículo 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Ahora vamos a comparar lo que dijo la serpiente con lo que dijo Dios en el versículo de capítulo 2, versículo 16. Pero Dios dijo, escuchen, Dios dijo, el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el versículo 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién ha identificado la primera mentira que hubo en esa conversación? La serpiente era astuta, astuta para engañar, para envolver como la misma serpiente lo hace, para envolver, para confundir. ¿Qué primera mentira puede identificar alguien que levante la mano y me la pueda decir? Ok. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? Dios dijo, de todo árbol puede comer excepto de uno. Y la serpiente dijo, Dios dijo que no podía comer de ninguno. Tan creído ese Dios. ¿Para qué lo creó? ¿Cierto? ¿Para qué lo creó? Si ustedes no se pueden deleitar. Entonces, miren la primera mentira y pueden responder en esa comparación que se acabó de hacer. ¿Cuál fue la primera? Apunten las mentiras que se encuentran. ¿Qué mentira podemos encontrar en ese versículo 1 en comparación con el versículo 2, capítulo 16 y 17? Usted podría poner que Dios había prohibido comer de todo árbol del huerto, ¿cierto? Esa podría haber sido la primera mentira, que Dios había prohibido comer de todo, cuando Dios lo que dijo es, de todo sí puede comer. ¿Sí es como tergiversó? De todo sí puede comer. Cambió. Una mentira, para haber una mentira siempre hay una pizca de verdad. Y más adelante vamos a hablar eso. La segunda comparación está en el versículo 4 y 5 y vamos a ir rápidamente allí. ¿Ya llenaron esa parte? Versículo, siguiente diapositiva, por favor. Versículo 4 y 5 dice, Génesis 3, 4 dice, mire lo que dice la serpiente. Vayan conmigo o miren el recurso que ahí ya está un poco más claro. Versículo 3, capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que había dicho Dios? Léalo conmigo en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién ha podido ahí ver la mentira claramente?
Dios había dicho que sí morirían, pero la serpiente no. Se sí habla, ¿no? No, no van a morir. Coman que no van a morir. Entonces ahí pueden responder que no morirían, sino que serían como Dios en su conocimiento. Eso es lo que le dijo la serpiente. No, ustedes se pueden comer. Lo que pasa es que él está preocupado que si ustedes comen, pueden alcanzar a ser como él en su conocimiento, porque así se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos que esta serpiente hacía quedar a Dios como un hombre que no hizo quedar a Dios como un Dios mentiroso, poniendo a Dios como una persona o como un ser que no quiere lo bueno para nosotros, que Él no quería lo bueno para nosotros, que no quería que nosotros desarrolláramos nuestro intelecto, ¿cierto? Eso es lo que planteó la serpiente, que Él no quería que nosotros supiéramos de lo bueno y lo malo. Era un Dios egoísta, era un Dios egoísta. Eso es lo que quiso decir la serpiente en ese momento a Eva, con decirle, no, no es que van a morir, sí van a vivir, solo que Él está preocupado que ustedes coman porque a Él no le conviene. Entonces eso confundió cada día más a Eva. Entonces puedan responder. ¿Quién me puede leer qué escribieron? Que no morirían, sino serían como Dios. Así es. Así es. Ahora, yo les quiero decir algo bien importante, que para que sea un engaño, este debe cumplir una ecuación. Y le voy a invitar que me ponga la siguiente diapositiva, por favor. Para que se dé un engaño, este debe cumplir una ecuación. Cuando hay engaño, debe haber un poco de mentira, pero también debe haber verdad. Para que haya engaño debe haber algo feo, pero también debe haber algo bonito. Para que haya engaño debe haber algo dañino, pero también algo agradable. Para que haya engaño debe haber algo pecaminoso, pero también debe haber inocente. Y en la siguiente diapositiva vamos a analizar algunas mentiras, algunas frases que hay mentira. Porque todo engaño debe tener una mentira, pero para que no sea rechazada debe tener un ápice o un poco o una pizca, sí, de maldad. Y por ejemplo, la frase que es un engaño, acá vamos a analizar esta frase: Dios es amor. ¿Esto es verdad? Dios es amor. Acá está la pizca, aunque es una verdad absoluta, ¿cierto? Pero aquí está el ápice de verdad en esta frase, en esta frase. ¿Y cuántas veces la hemos dicho, cierto? Dios es amor. Por eso Él no debe condenar al infierno. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios es amor, por eso no nos va a condenar. Cuando la segunda porción de esta frase es mentira, es un engaño. Dios sí nos puede condenar. De hecho, nos condena si no estamos en su camino, si no estamos en su precepto, ¿cierto? Dice, esto contradice su palabra. Según Juan 3:16, dice, y yo vamos a mirar acá. Si me pueden adelantar un poquito la imagen. No, la primera diapositiva, por favor. Ahí dice, Dios es amor, no condenará al infierno. La primera parte de esa oración es verdad, la segunda es falsa. Dios, esto acá se contradice porque Dios es santo y Dios es justo. En su palabra Dios dice, no dejará impune al pecador. Y también dice que la ira de Dios se enciende contra los hijos de desobediencia. Esto está en Efesios 5:6. En Juan 3:36 también dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, mientras que los que no creen en el Hijo no verán la vida, sino que permanecerán bajo la ira de Dios. Entonces, ¿hay condenación? Sí, aunque Dios es un Dios de amor, hay condenación para aquel que no ha creído en Él, para aquel que no le ha aceptado, para aquel que no está en obediencia. Entonces sí hay condenación. Y por eso cuando suceden aquellos desastres, si Dios es amor, ¿por qué tantas situaciones? Yo recuerdo un día, un joven me hacía una pregunta,
con el primer tsunami. Bueno, tantos tsunamis han habido, pero uno que en Bangladesh, creo que fue un tsunami que murieron muchas personas, y esta pregunta me hacía: si Dios es amor, ¿por qué permite que la naturaleza se levante en contra de ese pueblo y mate a tantos inocentes? Y yo le decía: primero, no son inocentes, porque tú piensas que son inocentes. A ellos se les ha predicado el evangelio y son idólatras a la religión que ellos tienen. No han permitido que el evangelio cautive sus vidas. Dios toma el control, Dios tiene juicios. Dios tiene juicios para el que no quiere encarrilarse, para el que no quiere ser obediente, para el que no quiere aceptarle. Mientras haya vida, dice, no, yo no sé si dice la palabra, eso es un dicho: mientras haya vida hay esperanza. Pero realmente sí, mientras que estemos vivos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, que no se nos haga tarde el arrepentirnos, porque Dios, aunque es un Dios de amor, también es de fuego consumidor, y Él sí, nuestras consecuencias traen esa condenación. Entonces hay otra frase que encontramos acá, que dice: nada en la vida es completamente bueno ni completamente malo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Nada en la vida es completamente bueno ni completamente malo. Esta afirmación contraría la palabra de Dios, que nos dice que solo podemos escoger entre la vida y la muerte, bendición y maldición. Sí, es contraria, porque a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, pero nosotros nos encargamos de ser esos tibios, ¿cierto? ¿Recuerdan allí en Apocalipsis cuando la palabra dice Dios que a los tibios los vomitaré de mi boca? Es preferible ser frío o caliente. Dios no acepta al tibio. Dios no acepta al tibio, Dios no acepta a los grises. Con Dios es sí o no. Sí o no. Entonces, ¿cómo que intermedio? ¿Cómo que si soy a medias tintas? Por ahí hay una película mexicana que es evangelística, que se llama Medias Tintas. No, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Y cuántos son aquí? ¿Cuántos somos aquí? Aleluya. Entonces, esta frase: nada en la vida es completamente bueno ni completamente malo. Tú no puedes ser un día bueno y mañana malo. El fruto de Dios es innegable, bueno, y el fruto de Dios debe dar, el fruto del Espíritu Santo aflora en lo que está en la palabra, que es lo bueno, en lo bueno, aleluya. Entonces, mira, esas mentiras que nos han engañado, que se han adentrado en nuestro corazón y en nuestra mente, es lo que nos ha facilitado en que nosotros no tengamos victorias y que no podemos desarrollar en la capacidad en Dios, o el entendimiento de Dios, o el nivel en que Dios quiere que estemos. Siguiente frase, por favor, si me la corren. Sonido. Dice así: así hizo Dios, así me hizo Dios, rebelde, colérico, con deseos sexuales desordenados y muchas cosas más. ¿Recuerdan a una canción que dice que yo soy rebelde porque el mundo? Eso es una blasfemia. Aquellas personas que dicen yo soy así, punto, y así soy ya, así crecí, no puedo cambiar. Es como estar escuchando a aquellas personas que se creen mujer porque ellos dicen que fue Dios el que los hizo así. Eso es una mentira. Perdieron la identidad desde el Edén. ¿Recuerdan lo que le pasó a Adán y Eva? Perdieron la identidad desde el principio. Y ese fue el mayor problema que tuvo Adán y Eva. Perdieron la identidad. Y eso es lo que vino el enemigo a hacer desde el huerto del Edén, a través de las mentiras, hacer que la creación de Dios perdiera la identidad. Y Adán y Eva la perdieron. Por eso hoy en día vemos esto: aquellas personas que con las mentiras han entenebrecido su mente, y hoy en día tantas personas han perdido la identidad de ser hijos de Dios. Por eso se creen mujeres, por eso se creen hombres. Perdieron su identidad. Perdieron su identidad. Yo soy, y aún juzgan o responsabilizan a Dios de su decisión. De su decisión. Es que Dios me hizo así desde el vientre de mi madre. Yo era mujer y con un pene ahí, o con una vagina. Bueno, así se llama, ¿cierto? Entonces,
Dice acá el texto que esta afirmación culpa a Dios por nuestras propias concupiscencias. Afirma la imposibilidad de cambiar, que no hay remedio y que Dios no puede obrar. Mira, le está quitando la autoridad, el poder a Dios. Está quitando el poder a Dios. De una vez está confesando que no hay cambio, no puede haber cambio en su vida. Porque Él es así. Mira la mentira. Yo soy, así me hizo Dios, rebelde, colérico, con deseos sexuales desordenados y muchas cosas más. Entonces, todo engaño debe tener una mentira, pero para que no sea rechazada debe tener una pizca de verdad, una pizca de verdad. Entonces, con estas frases, quiero que afiancemos un poco el tema de las mentiras a nuestras vidas. Muchas veces, muchas verdades a medias se han presentado y nosotros las hemos creído. Las hemos hecho rema en nuestro corazón, las hemos hecho doctrina en nuestras vidas. Y por hoy en día es que estamos tan desviados del evangelio en ocasiones, tan desviado. Por eso estamos en ocasiones imitando cosas simplemente que se nos fueron enseñadas sin indagar, sin preguntar, sin profundizar en que si es así o no es así. ¿Sabes, iglesia? Nosotros como ETM, en nuestro transcurrir, en nuestro crecimiento espiritual, nos ha tocado desaprender muchas cosas doctrinales, muchas cosas espirituales, que pensamos que eran palabra de Dios, cuando a la luz de la palabra era solo interpretaciones humanas. Y nos ha tocado desaprender. Y muchas cosas más que nos faltan hasta que alcancemos la medida de Cristo. Entonces, siempre estemos prestos para estar alerta cuando el enemigo quiere engañarnos. Aleluya. Ahora, volvamos por favor a la cartilla, al estudio. Y en el versículo 6 de Génesis 3 nos narraron algo muy importante y la pregunta que nos hacen es, el fruto parecía bueno y agradable, pero ¿le dio la sabiduría que ella buscaba? ¿A quién? A Eva. Recuerden la oferta que le hizo el enemigo, coma que ese fruto le puede otorgar conocimiento, no van a morir, serán como Dios. Ese fruto parecía bueno y agradable, pero le dio, vamos a leer el versículo 6, si me lo pueden leer. Amén. Entonces nos preguntan, ¿le dio la mujer, le dio la sabiduría que ella buscaba? Cuando ella comió, ¿vino sobre ella la sabiduría que la serpiente le había prometido? Sí, se le abrieron los ojos. Ok. No se le dio nada, no se le dio la sabiduría que ella, los ojos que se le abrieron fue para entender que había venido muerte y maldición a su vida. Eso sí, ella ya lo entendió porque se sintieron desnudos, ¿cierto? Mire, yo me imagino esa escena tan bonita. Estar caminando desnudamente ahí en el bosque, en el campo, con la naturaleza, ¿cierto? Y hablando con Dios. Y en un momento ellos se sintieron desnudos. ¿Quién les dijo? ¿Ellos en qué momento? Solo se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron, ¿cierto? Cuando pecaron. Antes no se sentían desnudos. Era normal. No había eso en sus vidas, de esa preocupación de cómo me veo, de que me están mirando. No había ese delirio de persecución, no había ese espíritu de acusación, que lo único que lo puede dar es el enemigo en nuestras vidas cuando pecamos. Cuando le damos entrar al enemigo ese espíritu de persecución o de acusación. Cuando nos sentimos perseguidos, acusados o desnudos, es porque hemos dado lugar al pecado en nuestras vidas. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué podemos responder ahí, iglesia? ¿No se la dio? No se la dio muy bien. Ahora, vamos en el segundo
Segundo punto, y hacen una pregunta, ¿era más inocente Adán que Eva? ¿Y por qué? Pero es que Eva fue perdón. Eva fue la que comió. Eva fue la que comió y la que le invitó y sedujo al hombre para que comiera. Ok, pero entonces él sabía, entonces él era el sacerdote de la casa, era el jefe de la casa. ¿Por qué descuidó a su mujer y la dejó sola? Porque si miramos la historia, Eva estaba sola cuando estaba con la serpiente. ¿Dónde estaba Adán? ¿Para qué dejó sola a su mujer? La mujer hay que cuidarla. Por eso fue que pecó Eva, entonces la responsabilidad es del hombre. No es solamente que el hombre parezca más inocente en ese cuadro, sino que se muestra más débil. Él debió proteger, debió abstenerse, debió corregir lo que ella estaba a punto de hacer. El hombre tiene que instruir y corregir. No importa que no estuviera cuando ella habló con la mentirosa, pero debió tener la fuerza para corregir. Muy interesante lo que dice mi hermana Rosita, pero es aplicado al hoy, porque en ese momento los dos sí son responsables. Todos recibieron la instrucción a la par. Todos dos recibieron la instrucción a la par. Dios no le dijo solo a Adán y a Abán, vaya cuéntele a su esposa, no. A los dos les dio la dirección. Todos dos, ninguno era inocente porque conocían la ordenanza de Dios. Cada uno era responsable ante Dios. Sí, hipotéticamente, en el momento de la tentación, Eva tuvo que haber reprendido a la serpiente. Aléjate de mí, Satanás. Y Adán hubiese podido decirle, no, mujer, así no es. Dios no dijo así, no lo hagas y yo tampoco lo voy a hacer. Hágalo usted, yo no sé. Hubiese sido así, pero no. Todos dos desobedecieron la ordenanza de Dios. Entonces, ninguno fue inocente. Los dos fueron culpables. Respondan, por favor, ahí. Pastor Luis Carlos, voy a pedir a 3 participantes de la obra de teatro para que me colaboren con una obra, 3 integrantes de teatro, para que me colaboren con una narración grande. No sé si usted puede ser el hermano Elvis y una mujer. Sí, claro, pastora. Vamos, siervo Elvis. Elvis, Raquel. Necesito acá Eso. 3 personajes, Satanás. Santo. El cual ya está vencido, no Elvis, se preocupe, usted tiene la Raquel, sangre de Cristo. Raquel, y Eva y Daniel. Daniel. El tercer punto es un diálogo a nuestra actualidad, como si hubiese sido hoy esta escena. Entonces, apropiesen, por favor, cada uno. Tienes que pasar con la cartilla para que puedas leer. Si la tienes, la cartilla, para que puedas leer rápidamente. Y vamos a actuar, vamos a leerlo, pero como si hubiese sido esa conversación en ese momento. Entonces, ¿quién va a ser Satanás? ¿Quién va a ser Eva? ¿Quién va a ser Adán? Muy bien. Sí, entonces, aquí en esta escena la vamos a representar. Acá está Eva. Perdón. Yo le agarré la mano sin mirar a quién le agarré la mano. No, él tiene clara su identidad. Está Eva y está Adán. Comencemos. Y estando el hombre en el huerto del Edén. Ajá, Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas, disfruta tu vida, sé libre y no aburrida. No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esa fábula del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte e infundirte temor.
¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo tenerte controlado? Estas reglas solo frenan tu libertad y felicidad. ¿Cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? Lo quiero, lo merezco. ¿Por qué me voy a negar este placer? No creo que sea tan malo. No, no debe ser tan malo. Además, si lo hago, nadie me va a ver. Nadie me ve. No, no creo que sea tan malo. A nadie le hago daño. En fin. Ay, y si ella lo hizo, ¿por qué yo no? Porque yo no puedo. ¿Sí? Todo el mundo lo hace. O sea, ¿cuál es el problema? Si ella lo hizo. Ah, no es culpa mía la mujer que me diste porque por compañera me dio a comer. O sea, tú me la diste. Ya partiendo por ahí, ese no es mi problema. Y además, yo soy hombre. ¿Cómo esperas que yo pueda resistirme a esas tentaciones? O sea, es mi mujer. ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? ¿Se burlarán de mí? Ay, la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán lo hizo. Adán hizo lo mismo. Ya, tengo respaldo. Pues, me da igual. Gracias, gracias. Un fuerte aplauso para estos Eso, actores. jóvenes. ¿Vieron al Adán de este tiempo? Vemos acá con esta lectura actual, ¿cómo sería el diálogo hoy en día? Siempre responsabilizando a los demás, nunca aceptando nuestras propias responsabilidades ni siquiera nuestras propias faltas, ¿cierto? Esto es lo que nos invita a este texto o este ejercicio a que tengamos en cuenta que hay veces las responsabilidades no son de los demás. Mis problemas no están porque alguien no me quiere ayudar, es porque nosotros no damos pasos. Entonces, siempre en el ejercicio, tener identidad de que el mayor responsable primeramente somos cada uno de nosotros con nuestras decisiones, en la forma como hablamos, en la forma como pensamos o en la forma como queremos actuar. El único responsable de las decisiones que nosotros hemos tomado somos nosotros mismos. Queremos responsabilizar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a Dios, a la comunidad, a la sociedad, al presidente y hasta el mismo diablo queremos responsabilizar cuando somos nosotros mismos los responsables, los responsables. Yo quiero que leamos, por favor, ahí en su cartilla hay un cuadrito que tiene una serpiente asomada. Si me ayudan con la diapositiva. Con la diapositiva, por favor. Dime. Acá, si me la agrandan un poquito, por favor. Aquí le podemos dar respuesta a la pregunta inicial que hicimos, que es en el presente, porque hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados. Puede ser que están prestando atención a las mentiras del diablo, lo que el mundo les cuenta. Escuchen, estamos prestando atención a las mentiras del diablo y lo que el mundo nos cuenta. No detectan el engaño porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Somos fácilmente engañados. Las mentiras se pueden adentrar en nuestras vidas porque no conocemos la palabra de Dios. Y también porque permiten al enemigo tomar sus decisiones y esto garantiza nuestra derrota. Esto garantiza nuestra derrota. Qué frases tan reales acerca de la obra de Satanás, ¿cierto? Y es lo que pasa hoy en día, iglesia. Esto pasa hoy en día. Cada una de esas situaciones, respondiendo a esa pregunta, nos invita verdaderamente a pensar
¿Qué nosotros estamos escuchando? ¿A quién estamos nosotros oyendo en el nombre de Jesús? ¿Qué voz escuchamos? Ahora vamos a darle, por favor, continuar la diapositiva porque hay un mensaje muy bonito de un hombre que se llama Thomas Bronze y ahí ustedes lo tienen, por favor. Y esto es para reflexionar. Satanás promete. Yo voy a pedirle el favor a alguien que me lo lea con voz de trompeta. ¿Ah? ¿Lo alcanzan a leer desde ahí? ¿Lo podemos leer a una sola voz? Lea. Leámosla, por favor. ¿Qué dice? Primero, Satanás. No escucho. No sé. Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con desgracia. Promete placer y paga con. Promete ganancia y paga con. Promete vida y paga con muerte. Míralo, todo lo que promete. Y para nosotros ha sido una realidad el poder saber esto. Algunos lo tienen por desentendido, pero cuando Satanás promete algo, él siempre se cobra. Y lo que más él quiere es nuestra vida. Quiere nuestra muerte, que no haya salvación en nosotros, ¿cierto? Cuando aquellas personas necesitan tener éxitos, hacen un pacto infernal, que es lo que le venden su vida al diablo. Nosotros en ocasiones cuando escuchamos la mentira del enemigo, mire, estamos cediendo a esos acuerdos, a esos pactos satánicos inconscientemente, solo cuando escuchamos esas mentiras del enemigo, esas mentiras del enemigo. Mira, si hacemos una comparación de lo que dice esta reflexión, no se aleja mucho a lo que Satanás le prometió allá a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿cierto? Fue exactamente lo que sucedió en el huerto del Edén y es lo que pasa hoy en día cuando escuchamos y recibimos las mentiras de Satanás para nuestras vidas. La sabiduría, cuando también escuchamos y aceptamos la sabiduría de este mundo. Por eso es muy importante reconocer y saber estas mentiras que el enemigo tiene para nosotros, para que nos alejemos inmediatamente de ellas y no seamos confundidos, no seamos enredados en sus lazos de maldad. Y para saberla reconocer, para poder nosotros saber reconocer estas mentiras, iglesia, tenemos que ir al punto número 2 de nuestra cartilla y aquí es donde vamos al segundo tema o subtema de este material, que es el arma principal del diablo. El arma principal del diablo. ¿Ya están en esa página? Ok. Vamos a leer a Juan 8:44. ¿Alguien si me puede ayudar con ello, por favor? Juan 8:44. Y estamos aquí. Fuerte. Él es mentiroso y padre de mentira. Este punto 4, hay varios espacios que debemos completar. Y lo podemos completar con habiendo leído y entendido la lectura de ahorita. Entonces dice así, describe el diablo así. Juan 8:44 describe al diablo de esta forma. Siempre ha sido un asesino quien no permanecía en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio, dice esta versión, homicida, asesino. Él siempre quiere matar el propósito de Dios. Él para eso está en esta tierra, para matar el propósito de Dios, para exterminar el legado de Dios en esta tierra y poderlo a través de la mentira llevarlo a su propósito. Entonces, ahí en ese primer espacio vas a poner verdad. ¿Y por qué? Porque no hay verdad en él. En él no hay verdad.
Todo lo que Él nos ha ofrecido ha sido mentira, ha sido engaño, ¿cierto? Se ha desvanecido, no perdura. El éxtasis de una droga cuando promete que a la gente que lo hace es con promesas, ¿cierto? Que los va a sacar de sus problemas, que los va a sacar de esas situaciones fuertes de angustia, de adversidad que están pasando, que van a olvidar sus dudas, que van a olvidar sus problemas, sus situaciones, y el efecto hace efecto temporáneo, ¿cierto? Y después la resaca viene peor y se sienten peor, el doble de como se sentían antes, tanto en el momento de si es a través de las drogas o alguna sustancia de drogadicción también, ¿cierto? Entonces eso pasa, aún también con las infidelidades en el momento del placer, las pueden estar disfrutando, pero después, ¿qué pasa? La acusación, la culpabilidad, no se siente la persona peor, todo eso lo que ofrece el enemigo, todo está en la carta, pero son placeres momentáneos, placeres de la carne, placeres de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece el enemigo a nuestras vidas. Entonces, siempre ha sido un asesino quien no permanecía en la verdad, porque no hay verdad en él, y es mentiroso y padre, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Yo antes le decía a mis hijos, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Hijo de Dios, mamita, hijo de Dios. Entonces, ¿por qué estás diciendo mentiras? Y le saca la Biblia, padre de la mentira, y si tú eres mentiroso te conviertes en un hijo del diablo. Yo no sé si estaba bien doctrinalmente, pero ahí aprendían algo. Y es verdad, nosotros no debemos decirle a las personas mentirosos, sino decirles, el mentir no está bien, porque el que miente es el diablo. Y si nosotros estamos dándole lugar a la mentira, estamos adoptando esa obra de la carne en nuestras vidas. Esas obras de la carne en nuestras vidas. Entonces, mucho cuidado. Las mentiras es el arma principal que ha tenido el enemigo desde el principio para engañar, para intimar y esclavizar. Aunque obra a través de la brujería o la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con una simple mentira. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, aún si tenemos que engañar o herir a otros. Escuchen, hemos visto que por el dinero hoy en día están matando, ¿cierto? Esa mentira que el enemigo ha incrustado en nuestros corazones de aquellas personas. Y por eso dice la palabra que el amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire, Dios hizo contraposición a este principio. Él también nos enseñó que el amar al dinero es malo, está mal, es necesario para nuestras vidas, pero no debemos amarlo a tenerlo. Hemos entendido que Dios es el que lo provee, ¿cierto? Por eso es muy importante reconocer sus tácticas y rechazarlas y además alejarlas. Pero desafortunadamente las personas no creen en lo que Dios ha instruido, sino que más bien está creyendo en lo que el enemigo ha dicho. Y yo quiero que leamos Juan 8:45, por favor. Aunque Jesús enseñaba la verdad, ¿cuántos creen que Jesús enseña la verdad? Aleluya. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos, dice Juan 8:45, ¿quién me lo lee, por favor? Y a mí, aunque digo la verdad, no me creéis. Entonces, en este punto número 5, usted puede completar ahí. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no le creían o no creían. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 47, pastor, por favor? 47. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Entonces ahí puedes responder. Ahí ese espacio lo puedes llenar con esa palabra, oye o escucha las palabras de Cristo. El que es de Dios escucha las palabras de Cristo, mientras que el hijo del diablo no quiere escuchar, oír y mucho menos creer. Escuchen, cuando hablamos de oír o escuchar, esto es obedecer, obedecer. El que es de Dios obedece. Por eso, ¿cuántos son de Dios acá? Amén. Vamos a llegar 10 para las 8 el domingo. Amén. Amén. Y cada uno de sus preceptos y los estatutos que Dios ha dejado en su palabra, nosotros los oímos y los adentramos en nuestro corazón, ¿cierto? Porque somos de Dios. Aquel que no es de Dios, no le interesa escuchar ni obedecer nada. No le interesa, no le interesa. Por eso están afuera haciendo maldad. No les interesa porque no son de Dios. Al tapar sus oídos, permiten que la mentira los arrastre hacia el mal. Aquellos que le hemos predicado hoy en día no han entregado su vida a Cristo, no ha habido un arrepentimiento, una conversión, no se han negado, no ha habido renuncia. Es porque sus oídos han sido tapados de una forma que hace que la mentira cada día más los envuelva, y esto hace que se separen cada día más y vayan de camino hacia el mal. Por eso, iglesia, yo les hago una pregunta y voy a pedir ahí que lean esa frase, esa pregunta ahí que hay en la diapositiva. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A las palabras de Dios o a las mentiras de Satanás? Cuando escuchamos a Satanás, también permitimos que venga desánimo a nuestras vidas. Responde ahí en tu mente, en estos pocos segundos, pero desde el corazón. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién te estás permitiendo escuchar? Aleluya. Pero ahora vamos a ir rápidamente a una parábola, una historia de una vaca. Ayúdame con la diapositiva, por favor. Ok. Y esta parábola o esta historia tiene por título Las 5 patas de la vaca. Tú ahí en tu hojita la tienes esta historia, vamos a leerla rápidamente. Dice, un hombre obstinado parecía no convencido cuando discutía con el famoso Abraham Lincoln. Entonces Lincoln le preguntó, ¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto que 4, le contestó con disgusto. Así es, afirmó Lincoln. Ahora supongamos que toma la cola de la vaca y la llama también una pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? 5, contestó el hombre confiadamente. Allí se equivoca usted, le dijo Lincoln. El llamarle pata a la cola de una vaca no la convierte en pata. No la convierte en pata. Y aquí, con esta historia, con esta fábula, con esta parábola, podemos aprender algo importante. Que llamarle bueno a algo malo no lo convierte en bueno. Llamarle bueno a algo malo no lo convierte en bueno. Llamarle a la cola pata no la convierte en pata. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Esas mentiras que en ocasiones nosotros mismos usamos para darle valor a las cosas. Muchas personas hoy creen equivocadamente que cada persona decide por sí misma qué es bueno o malo. Dicen que las normas bíblicas son demasiadas antiguas como para adoptarse en nuestro mundo cambiante. Y nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira el evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de mentira.
Para él no hay absoluto, más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. Cada quien hace su propia verdad o realidad, desecha las normas bíblicas porque creen que los hombres hacen las reglas, no Dios. Aquí estamos afianzándonos en algo que muchas veces hemos pensado que el hombre es el que se inventa las cosas, no Dios. En este pensamiento se puede observar el engaño de Satanás. Y cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que Dios le ha dado nombre a las cosas y desde el principio, aunque nos dio libre albedrío, Él nos ha enseñado que debemos ir por el camino del bien. Hay dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. Y como dijo Josué a su pueblo, escogeos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no me detengo, decía Josué, y lo digo yo también, no me detengo, no me siento a escuchar. No, perdemos tiempo de avanzar, perdemos tiempo de crecer, perdemos tiempo de aprender. Debemos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Punto 7. Dice, el mundo tiene una versión de la verdad totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo percibe las cosas de Dios el no creyente? 1 Corintios 2:14, yo creo que no sabemos este versículo. ¿Cómo perciben las cosas el no creyente? Las percibe como para él son una locura. Entonces ahí puede responder, podría responder esto, para él son una locura, no la puede percibir, son ideas ridículas. ¿Cómo así que debemos perdonar a nuestros enemigos? Eso no lo entienden ellos, ¿cierto que no? Mas nosotros ya lo tenemos claro y lo aceptamos en nuestras vidas. ¿Y puede entenderlas? ¿Por qué no las puede entender? Porque se necesita el discernimiento espiritual, porque se necesita al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ellos no lo tienen, por eso no lo pueden entender. Ahí pueden ir respondiendo, por favor. Ahora sí vamos al punto 7. Y vamos a leer en 1 Corintios 2:15, por favor, ahí un versículo después, quien lo leyó. Mientras tanto, dice que el hombre espiritual, ¿qué hace? Juzga, discierne, entiende, porque tiene la verdad. Entonces el hombre espiritual juzga, o podríamos, en otra versión dice, entiende, discierne todas las cosas. Así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten sobre mentiras comunes y podremos detectar lo que es falso solo si estamos familiarizados y conocemos bien lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Ya llenaron en su espacio ahí en el punto 7? ¿Qué pusieron? Discierne, puede ser juzga o entiende, ¿cierto? Entonces, algo práctico. Acá hay un alto. Algo práctico. Cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, muchos la van a rechazar porque sus mentes están bloqueadas. No pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro mensaje no sea aceptado por la mayoría no debe desanimarnos, sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de tantas creencias populares que se basan en falsedades. Pero para que nosotros podamos entender qué es lo que nos estamos encontrando, con lo que nos podemos encontrar en el mundo, podemos tener clara cuál es la verdad y entender cuál es la verdad. Por eso es importante estos espacios de aprendizaje. Si usted no la tiene clara, pues va a quedar confundido igual que él, que el que está afuera, envuelto en mentira. Si usted y yo ya la tenemos clara, pues con argumentos y con autoridad podemos predicar la verdad en el nombre de Jesús. Y por eso, en el punto 8, ya estamos finalizando, dice que comencemos
En- Comencemos entonces. Apunte 3 ejemplos de mentiras que le han afectado en el pasado. 3 mentiras que le han afectado en el pasado. Yo quiero compartir 2 que me afectaron en mi pasado, una doctrinalmente, bueno, yo creo que son doctrinalmente. La primera, alguien un día me entendió, me enseñó, o yo escuché que había mentiras blancas, que se podía mentir, que habían pequeñas mentiras que no le hacían daño a nadie y que papito Dios entendía desde muy pequeña, como, mamá, la necesita la vecina, dígale que no estoy. Y yo ya estaba asistiendo a la iglesia, mamá, eso es mentira, en la escuela dominical me enseñaron que yo no podía decir mentira. Mijita, pero estas son pequeñas mentiras, fue mi mamá la que me enseñó. Y después me da una pela cuando yo le mentía. Si ella me enseñó a mentir, ¿cierto? Nosotros mismos hacemos ese mal. Esas son, y cuando uno va creciendo con esa mentira y no se desprende, cuando la luz de la palabra nos enseña que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Y es mentira, no importa el tamaño de la mentira. Mentir es mentir, ¿cierto? Y hay muchos versículos más que nos hablan de ello. Entonces, en mi vida personal, no es que yo fuese una mentirosa, sino que yo luchaba mucho con eso. Yo entendía que era mentir. Yo entendía y yo le refutaba a mi mamá hasta que por fin ella entendió. Entonces, a mi modo personal, bíblicamente, a través de la Biblia, yo entendí que mentira es mentir. Mentira es mentira. Ni una mentira pequeña, ni una mentira blanca, que hasta le daban ese título blanca, no sé por qué. Eso es mentira y a Dios no le agrada. ¿Quién puede? Yo anoté esto. Ahí quiero compartir una de las 3 que puse. ¿Quién me puede compartir una? ¿Algún ejemplo de mentira que le ha afectado en el pasado y que en el presente aprendió, se dio cuenta que no era así? Por ejemplo, ver el proceder de las personas sin Dios y entonces, por ejemplo, hacerse algo en el cuerpo creyendo mentira como verdad, que los de allá lo hacen con una intención mala, pero yo lo puedo hacer porque la intención mía no es mala. Entonces me justifico. Por ejemplo, tatuajes, cirugías. Entonces, uno puede creer que es válido porque yo no lo estoy usando para la seducción, ¿sí? Y entonces me justifico porque es que necesito sentirme mejor o verme mejor o muchas cosas como esas. Entonces es una mentira que se arraiga en mí y lo justifico porque los de allá lo hacen para mostrarse o para venderse de alguna manera, pero yo no. Yo coloqué una que la justicia es venganza. Es venganza. Gracias, Paz. Bueno, desde muy niño, debido a mi descendencia, siempre mi familia era Dios, perdón, Yahweh, Dios. Pero cuando entendí que no, que Cristo, verdaderamente tenemos que entender que tenemos que seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien más por allá? Buenos días, pastora. Una de las mentiras que más me afectó a mí desde pequeño es la que me decían, tú vas a ser malo. Ese niño es malo, mira de la cara de malo. Y pastora, yo hasta me convencí que yo tenía que ser malo. Después cuando llegamos a los caminos de Dios es que descartamos, o sea, esos anclajes que nos alimenta el pasado. Ahora, algo que yo quiero es para saber nada más. Yo sé que la mentira nunca es buena, pero aquí me habla en Génesis cuando Abraham mintió con respecto a su esposa. Y eso también es una mentira. ¿Cómo se vería eso, pastor? Si encontramos en la palabra de Dios, hay algunos personajes que aún conociendo la verdad,
mintieron, pero si ahondamos un poco más profundo, tuvo consecuencias esas mentiras. O una corrección, una reprensión tuvo esa mentira, que él se dio cuenta de lo que dijo que estaba mal y Dios en su infinita, como Dios es tan misericordioso, pues lo perdonó. Pero sí, no se avala porque él lo haya dicho que nosotros lo sigamos haciendo. Él mintió de que su esposa era su hermana, ¿sí? Esa fue la mentira que él hizo, pero viendo la necesidad que tenía, él mintió, pero no hubiese sido necesario porque iba a crear un mal mayor. En realidad no mintió, ellos eran hermanos, solo que era de padres diferentes, ¿sí? Pero sí eran hermanos. Él utilizó, pero era su mujer. Lo que pasa es que él usó eso y la escritura dice que él dijo que diría estas cosas para él no caer muerto, pero sí eran hermanos. Entonces podemos ver que hay una pizca de verdad y una pizca de maldad, ¿cierto? Manipulada de maldad. Bueno, ya vamos a ir terminando. El hermano Luis y la sierva de allá. Está bueno esto. Así que tenemos que estar mucho más temprano, dentro de 8 días, para poderle dar participación. Solo quiero decir de que pues ahí queda claro que estamos en Cristo, pero pecamos, no más. Abraham pecó. Pero eso no te hace a ti que tienes la libertad de pecar. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero lo importante es reconocernos como ello para que Dios, esa perfecta obra que inició en un día, la perfeccione. Pero no porque mi mamá pecó, entonces mi mamá fumaba cigarrillo, que de hecho lo hacía, yo también voy a fumar. Yo corté eso en mi vida y me los mandaba a prender en la hornilla de eléctrica y yo lo soplaba y no me he fumado ni uno. Bueno, con mi mamá mientras que se los prendía. Bueno, Dios le bendiga. No es bueno prometerle al Señor y no servirle, porque la paga del pecado es muerte, y por la misericordia de Dios estoy viva, porque me comprometí a servirle al Señor y no le servía completo, sino a medias, y me causó la muerte, y por la misericordia de Dios me dio vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias por aquellos que participaron. Sé que algunos más quieren participar. Ahí nos están pidiendo tan solo 3 ejemplos. Si ustedes tienen mucho más, anótelos y así también pueden entender de lo que Dios les ha librado, de lo que Dios, la revelación que ha venido a sus vidas. Y vamos para crecer y comenzamos con las tareas. ¡Qué bueno! Antes de para crecer, quiero leer. Aunque la sabiduría popular dice, está bien, no quiere decir que así sea. Creen que el pecado no es pecado solo porque no le llaman por su nombre correcto. Esta semana escuche a otros para ver si ve ejemplos Esta semana escuche a otros para ver si ve ejemplos de esta forma de pensar a su alrededor. Escuche a otros y ve ejemplos de que aquellas personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, por favor. Pero vamos a detenernos más para crecer, no solamente estar pendiente de lo que hablan los demás, sino de lo que nos está hablando la palabra de Dios a nuestras vidas. En Lucas 1:7, vamos a leer esta semana Lucas 1:7, un capítulo por día. Y hay que memorizar, aleluya, comenzamos a memorizar. En Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo cuando habla mentiras. No, acá está resumido. Juan 8:44. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Y para si está completo, yo pensé que le faltaba algo por los signos de los puntos. Ok, está cortico, está fácil y lo podemos aprender en estas 2 versiones. Aleluya. ¿A cuánto les gustó este tema que se inició en
en esta cuarta temporada de... ¿Qué me falta? Las preguntas, ajá. Sí, señores, rápidamente. ¿Cierto que es más largo? Ok. ¿Falso o verdadero? Vayamos a las respuestas. Aquí vamos a dar respuesta con falso o verdadero a estas preguntas. La primera dice, la causa principal del pecado, en la vida cristiana es el diablo. ¿Ustedes qué dicen? Pero ya sabemos que él es el primero que mintió. Nosotros tenemos la decisión, aleluya. Sí, póngale falso ahí, así es, póngase 10. Los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. Porque no lo entienden porque no tienen al Espíritu Santo. Y la siguiente, póngale verdadero. Y la siguiente, el arma principal que tiene Satanás es la brujería. Hace parte de sus herramientas, pero el arma principal es la mentira, el engañar. Él es engañador. Lo que logra a través del engaño. Si vivimos fuera de la voluntad de Dios, el enemigo nos puede engañar. Entonces, el arma principal del diablo es la mentira. Entonces, esa afirmación es falsa. Entonces, falsa, verdadera y falsa. Aleluya. Vamos a seguir más con este tema, mentiras que nos atan. Estamos en el paso 1, mentiras que nos atan. Y el tema, como lo dice la cartilla, es mentiras que nos atan, mentiras que esclavizan, acabamos de ver, y el arma principal del diablo. Mentiras que nos atan, paso número 1. Paso número 2 es mucho más tremendo y mucho más profundo.